Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos hoy a empezar la clase de geografía y quisiera empezar haciendo una pregunta importante. ¿Qué opinas de la política? ¿Te parece interesante la política? ¿Te parece importante? ¿Crees que soluciona algo? Bien, ¿y qué opinas de la geografía? ¿Tú crees que geografía y política se pueden relacionar, juntar? Bueno, justamente en la clase de hoy vamos a ver un poco esta relación entre geografía y política. Por ello vamos a hablar hoy día sobre la geografía política. Así que vamos de esta forma a empezar pues el tema un poco definiendo en qué consiste y si realmente es importante o no para poder estudiar el día de hoy. Bueno chicos, la geografía política es una rama que también viene pues de la geografía evidentemente, que estudia las organizaciones políticas y su distribución territorial. Profe, más claro, muy bien, más claro. La geografía política estudia cómo los países organizan sus territorios. Por ejemplo, ¿no? Un tema importante para estos estados, ¿verdad? Es el tema de sus fronteras, el tema de su población, el tema de su cultura, ¿no? El tema de cómo se organizan internamente sus departamentos. Hoy hablamos de regiones administrativas. Entonces es un tema importante, pues que cada gobierno tenga una geografía política, ¿no? Que haga uso, ¿no? de esta ciencia que es muy antigua, pero que en un momento de la historia fue mal vista. ¿Por qué? Porque dice que muchos imperios se valieron de ella para expandirse, ¿no? Y organizar sus territorios, ¿no? Invadiendo otros países. Así que vamos un poco a ir profundizando un poco más en esta ciencia de la geografía política. Bueno chicos, ¿qué estudia? ¿Cuál es el objeto de la geografía política? Estudia o tiene como objeto de estudio el Estado, ¿no? Cómo se organiza, las relaciones con otros países. Tú sabías que el Perú tenía muchas guerras, ¿no? Te digo, guerras con Ecuador, guerras con Chile, ¿verdad? Con Brasil también han habido conflictos, ¿no? En sus fronteras, porque Brasil ingresaba a explotar el caucho peruano. Entonces, hemos tenido con varios países, la verdad, algunas situaciones un poco conflictivas, hasta que ya luego se han definido nuestras fronteras. Y también tiene como objeto de estudio la organización interna de cada país. Ahora, la geografía política, para hacer su trabajo bien, tiene que hacer uso de ciencias. Por ejemplo, la economía, ¿no? Que estudia cómo satisfacer las necesidades humanas, la historia, ¿no? De los pueblos de cada país, el derecho. Tú sabes que Perú con Chile han tenido, ¿no? Hasta hace poco tiempo un conflicto, ¿no? Por el tema del mar. Verá el tema también de la sociología, ¿no? De las sociedades, de las leyes de las sociedades, la demografía de la población, ¿no? El tema de las migraciones. Tú sabes que en la época del terrorismo y también pues en otras épocas han habido migraciones, ¿no? De la sierra hacia Lima, ¿no? Entonces también el tema de la geografía social, la geografía económica. Entonces son ciencias que son importantes para poder desarrollar pues una ciencia geográfica, una geografía política más acorde pues a los tiempos y al país. Muy bien. Ahora chicos vamos a hablar un poco de una ciencia muy parecida a la geografía política, que es la geopolítica. Ya, esta geopolítica es una ciencia así más nueva, ¿verdad? Aparece en 1905 y estudia las luchas internacionales por ejercer en los dominios geográficos. En pocas palabras, esta geopolítica ve un poco, ¿no? Cómo han habido guerras entre muchos países con el fin de dominar, ¿no? Los grandes imperios, a otros pueblos. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que han tenido guerras también con México. Incluso en un momento Estados Unidos invade México y logra obligarlo a firmar un tratado donde le quita parte de su territorio, ¿no? Tú sabías que Texas era parte de México, pasó a Estados Unidos, California, ¿no? Entonces son, bueno, políticas, ¿no? Invasivas si se quiere, ¿verdad? Son también estrategias políticas, ¿no? Para poder dominar territorios. Por ejemplo, también sabías de la guerra con Chile, como Chile, ¿no? Tiene un plan expansionista para quitarle, ¿no? el salitre ileguano a Bolivia y a Perú, y al final lo logró. Recuerdas que se quedó con sus territorios, ¿no? De Arica y Tarapacá. O también la guerra con Ecuador. Tú sabías que en el año 1995, en el 95, ¿no? Con el gobierno de Fujimori, hubo una guerra con Ecuador, la guerra del Cenepa, donde Ecuador invade parte del territorio peruano. Al final, ¿no? Fujimori firmó un tratado con el presidente Yamil Mahuad de Ecuador, donde Perú le cede a Ecuador 1 kilómetro de nuestra Amazonía. ¿Tú sabías eso? ¿No?
lamentablemente esto fue así. Y era, ¿no?, propio, miren, hace poco, año 1995, todavía hay estas políticas expansionistas en el caso de Ecuador. O también los grandes emperadores como Napoleón, que también, ¿no?, en Europa invadió también varios países, una política expansiva. O el mismo Hitler, ¿no?, igual en la Segunda Guerra Mundial, invadió muchos países. Entonces, chicos, dentro de la geopolítica, ha habido también una teoría muy interesante, la teoría de Heartland, donde se decía de que quien dominase parte de Asia Central, Rusia, ¿no?, Siberia, dominaba Europa y Asia. Entonces muchos países, ¿no?, en estas guerras mundiales han buscado expandirse, ¿no?, y ganar más territorio. Bueno, chicos, entonces esto ha sido, pues, en realidad un resumen para que se entiendan estos conceptos con claridad y para que tú también un poco reflexiones, ¿no?, de cómo, por ejemplo, te invito a estudiar un poco la historia del Perú y ver la cantidad de guerras que hemos tenido y cómo hemos perdido territorio. Entonces es interesante, ¿no?, hacer incluso una historia, ¿no?, de estos conflictos, ¿no?, por ejemplo, fronterizos, ¿no?, que hemos tenido con muchos países. Bien, entonces, chicos, acá hemos un poco finalizado la clase. Ha sido una clase un poco más corta, ¿no?, con la finalidad de poder dejar en claro algunos conceptos. Ahora vamos a pasar un poco a la parte más práctica, ya con algunas preguntas para que tú puedas un poco reflexionar e investigar, ¿no? Primera pregunta dice, ¿qué opinas sobre las políticas de invasión de países? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te parecen correctas? ¿No? Número 2 dice, ¿qué diferencia hay entre geografía política y geopolítica? Creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? 3, investiga sobre si Velasco es un presidente peruano no militar, quiso recuperar Tacna y Arica. Ahí vas a encontrar información muy interesante, ¿no? Y la 4 dice, ¿por qué se dio la guerra del Cenepa? La que te he contado en el año 95. Ya vas a un poco de repente responder con facilidad. Y 5, ¿Bolivia tiene salida al mar por Perú? Vas a encontrar una respuesta muy, muy sorprendente. Bueno, chicos, y quisiera, chicos, aprovechando pues ese tema de un poco de política geográfica, geografía política o de geopolítica, invasiones, ¿no?, dejarte una reflexión. Se dice que cuando se dio la guerra con Chile, un soldado, bueno, un representante francés que vivía acá pues en el país, el señor Petitoars, se reúne pues, ¿no?, con Baquedano, que era el oficial del ejército chileno que había invadido pues Lima, ¿no? Y le pregunta Baquedano Petitoars a Baquedano, le dice, Baquedano, ¿y cómo ustedes han logrado triunfar en esta guerra, ¿no?, con el Perú? Y dice que Baquedano le responde, ¿no? Ven, ¿no? Llama a un peruano y le dice, peruano, ¿tú por quién estás luchando? Y el peruano le dijo, yo lucho por Piérola. No, llamó a otro peruano y dijo, ¿y tú, peruano, por quién luchas? Yo lucho por tal persona. Y así llamó a varios y cada peruano luchaba por personas diferentes. Y dice, ahora mira, voy a llamar a un soldado chileno, ¿no? Llamó a un chileno y le preguntó, chileno, ¿tú por quién luchas? Por Chile. ¿Y tú? Por Chile. Y el otro, por Chile. Entonces ahí nos podemos ver, ¿no?, cuán divididos estábamos en esos tiempos y que también ha influido mucho, ¿no?, en las guerras que hemos perdido a lo largo de la historia. Bien, chicos, entonces queda como reflexión. Ahora sí, vamos a acabar acá la clase y nos vemos en una próxima oportunidad.